La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Vamos a hablar de empleo hoy. Efectivamente, algunos políticos y periodistas me han estado pidiendo unos días antes del Día del Trabajador, a ver si podríamos esbozar una propuesta de estrategia para pleno empleo con el fin de combatir la pobreza. De eso se trata. Bueno, y aquí la convicción fundamental es que la pobreza extrema puede ser superada en forma sostenible, digamos, vía creación sistemática de puestos de trabajo para mano de obra también no calificada. Y allí es donde debe ponerse el énfasis, ¿verdad? Y fundamento de esta propuesta es la convicción de que solamente brindando puestos de trabajo y adiestramiento puede ser combatida la pobreza extrema en forma duradera. La asistencia social, que algunos dicen que así se combate la pobreza, hay que tener cuidado con eso porque la pobreza, la asistencia social debe limitarse solamente a ancianos, niños de corta edad y discapacitados físicos o mentales, bajo además estrictas condiciones. Y esto puede realizarse mejor en alianza público-privada con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios modernos de comunicación social. De allí también la importancia de Radio Viva en esta red de medios, ¿verdad? Y se trata de lo siguiente: para poder abordar el tema de cómo combatir la pobreza extrema, que es lo más grave, ¿verdad? Tenemos que definir la pobreza extrema como aquella en la que la gente en miseria, porque realmente es miseria, ¿no? No tiene lo suficiente para vestirse ni para comer. Es decir, es ya la parte más grave de la pobreza, porque no estamos hablando nosotros de salud, que les va mal, por supuesto. No estamos hablando de educación, que no tienen ninguna. No estamos hablando de techo, que generalmente tampoco tienen, ¿verdad? Estamos hablando de cosas elementalísimas para poder vivir, que es poder vestirse y poder comer. Bueno, ni siquiera esas dos necesidades básicas puede satisfacer la gente que se encuentra en pobreza extrema. Y hecha esa definición, se pueden hacer algunas hipótesis de trabajo antes de lanzar un plan, ¿verdad? Las hipótesis son esas afirmaciones que se hacen para guiar una investigación. Y en esa investigación, esas afirmaciones deben ser demostradas o deben ser denegadas, ¿verdad? Esto es así o esto no es así. Bueno, y si hacemos una lista de esas hipótesis, podemos decir lo siguiente. Y ahí la pregunta está: ¿cuánto tiempo tiene la radio? Porque este tema es realmente largo. Probablemente vamos a tener que hacerlo en 2 o 3 análisis los días lunes en Radio Viva. ¿Y cuántas hipótesis hay, doctor? Ahí son varias. Sí. Hay 3 partes. Vamos a hacer 3 hipótesis entonces. Las primeras son hipótesis estructurales y psicosociales, se llama eso. La segunda son hipótesis sobre sector público y privado. Uh-huh. Y la última parte, que es la más importante, es el plan de acción, o sea, qué es lo que hay que hacer. Pero para entender bien lo que hay que hacer, hay que hablar primero de las condiciones estructurales y psicosociales como hipótesis de trabajo, y hay que hablar también de una tesis de trabajo, que es la posición del sector público y del sector privado frente a la pobreza. Así que hoy podríamos iniciar con esa primera parte, uh-huh, que hace referencia a las hipótesis estructurales y psicosociales. Y la primera afirmación que tenemos que ver cómo demostrar o cómo decir que es cierto o no es cierto, dice lo siguiente: en sus reivindicaciones, los trabajadores con empleo estable, que representan el 70% de la población económicamente activa,
no se solidarizan con los trabajadores desempleados o subempleados. Y eso es lo grave. Los que tienen empleo estable no se solidarizan con los que no lo tienen, ¿verdad? Después, los subempleados, es decir, los que trabajan apenas unos días a la semana o unos meses al mes, representan el 22% de la población económicamente activa. Y esos subempleados, a pesar de estar relativamente regular nomás, tampoco se solidarizan con los desempleados. Los desempleados son los que no tienen ningún trabajo. Los subempleados tienen por lo menos trabajo de vez en cuando, ¿verdad? Y los desempleados, es decir, los que no tienen ningún trabajo, representan el 6% de la PEA. La PEA es la población económicamente activa, ¿verdad? Después otra cosa que es fundamental, y esto hay que decirlo con todas las letras en Radio Viva, es que en el ordenamiento jurídico e institucional de nuestra república, nadie representa expresamente a los desempleados y subempleados, que están literalmente librados a su suerte. No hay, por ejemplo, ninguna clase de seguro de desempleo, y nadie puede atribuirse una representación de los desempleados y subempleados. Por otra parte, la informalidad laboral es enorme. Informalidad quiere decir el cumplimiento de las leyes, el incumplimiento de las leyes laborales, ¿verdad? Por ejemplo, 2/3 partes de los trabajadores estables perciben menos que el salario o el jornal mínimo, y solo la mitad tiene seguro social. De esa forma, y por eso, los trabajadores urbanos y rurales con empleo estable están exigiendo permanentemente a las autoridades el cumplimiento de las normas laborales, ¿verdad? Por otro lado, atiendan ustedes qué fea está la cosa en el mercado del trabajo. Los trabajadores urbanos no articulan ninguna solidaridad hacia los campesinos, ni siquiera si tienen trabajo en el campo. Pero lo peor del caso es que los campesinos que tienen trabajo en el campo tampoco practican solidaridad con los campesinos sin tierra o sin trabajo. Como si todo eso fuera poco, tanto en el ámbito urbano como en el rural, la solidaridad de trabajadores masculinos hacia sus congéneres es escasa. Es decir, cualquiera sea la situación del trabajador hombre, digamos, esté empleado o desempleado o subempleado, le importa un comino la situación de la patrona o de su concubina. No le importa si está sin trabajo, no le importa si tiene excesivo trabajo en casa y no puede conseguir trabajo laboral, tampoco le importa la situación en la que esté. Realmente es increíble cómo los hombres se desentienden totalmente de la solidaridad con sus congéneres, las mujeres, ¿verdad? Y finalmente, y con eso termina este panorama desolador de la estructura estructural y psicosocial de nuestro país, los campesinos marginan a los indígenas y en la lucha por la tierra se sienten en competencia con ellos. Y viceversa, es decir, también los indígenas, si pueden, marginan a los campesinos y si pueden, lo declaran enemigos en la lucha por la tierra. Ese es el panorama del cual hay que partir para empezar a formular un plan de acción para la lucha contra la pobreza extrema en nuestro país. Y en las segundas entrevistas de la Radio Viva vamos a abordar los otros puntos que faltan. No hay otra forma, sí, porque el tema es muy largo. Realmente, doctor, y esto factor que cruza todo, que tiene que ver con la solidaridad, un poco lo que me hace un clic ahí, digo, nosotros pues nos decimos que somos un pueblo solidario. Y eso parece que es una leyenda nada más. Sí, hay minga o solidaridad campesina en algunos puntos de la República. Hay gente que se ayuda sin ninguna clase de remuneración, por ejemplo, construyendo zanjas, o, por ejemplo, cortando un árbol que se ha caído sobre la casa, o a veces en un temporal, si cae una muralla o una pared de la casa, todos ayudan. Ese tipo de solidaridad existe todavía. Ojalá que eso no desaparezca. Ojalá. O sea que si uno tiene puesto de trabajo, parece ser que eso es lo que importa y no pensás mucho en el resto, ¿no? Efectivamente. El que más discrimina hacia abajo
es el trabajador con empleo estable. Le importa nada lo que ocurre con su vecino o con su compatriota que no consigue sino trabajar apenas unas horas al día o apenas unos días a la semana o apenas unos días al mes, y tampoco le importa nada si su pariente o su vecino o su compatriota no tiene ninguna clase de trabajo y está vegetando en la miseria permanente. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Igualmente. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.